Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este día grande, Domingo de Jesucristo, Rey del Universo, con el que concluimos el año litúrgico, todo tiene sentido en Él. Dice Pablo en sus himnos cristológicos, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Culminamos el año litúrgico cuyo momento culminante fue la noche de Pascua de la Resurrección. Y hoy celebramos que Cristo ha sido constituido el Kyrios, el Señor. Mejor manera no podíamos terminar con esta gran solemnidad. En las puertas ya el próximo domingo del nuevo año litúrgico y del tiempo de Adviento que nos preparará la Navidad, hoy celebramos que Jesús, resucitado, glorioso, es el Señor de nuestra vida y de la vida de la historia, de la vida del mundo. Por eso en el Evangelio escucharemos un trozo de la escena de la Pasión, ese diálogo con Pilatos. ¿Eres rey? Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he venido, para esto he nacido, para ser Señor de vivos y muertos. Pues nos felicitamos y vivimos con gozo este día grande de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de un libro que se ha publicado, que lo tenemos aquí, Redención, Prisión, Fortaleza de San Cristóbal, 1937, y concretamente de quien en el fuerte de San Cristóbal, que ahora vamos a hablar, fue su capellán, don José Manuel Pascual, capellán del fuerte de San Cristóbal. Vamos a esbozar un poquito este contexto y la figura de este sacerdote, que fue el párroco cuando se construyó el templo de la parroquia de San Francisco Javier. Por cierto, seguimos manifestando nuestro dolor y nuestra oración por quien fuera párroco de San Francisco Javier, don José María Icua, que como todos sabéis falleció el mes pasado. Pues don José Manuel Pascual era el párroco en el momento de la inauguración del gran templo de San Francisco Javier que hoy vemos todos. Y está con nosotros el autor del libro y su sobrino, el sobrino de don José Manuel Pascual, Chema Berruete. Buenos días, Chema. Hola, buenos días y muchas gracias por dejarme participar en este programa. Has escrito este libro del fuerte de San Cristóbal, que los que hemos vivido a los pies de San Cristóbal en la Rochapea, bueno, es un sitio que tenemos hoy en día mucho cariño, el fuerte, subir al monte, ¿verdad? Cuéntanos un poco, antes de entrar en la figura de tu tío, ¿verdad?, el sacerdote que estuvo allá de capellán en aquel contexto, bueno, la realidad un poco del fuerte de San Cristóbal. Bueno, yo también, aunque soy del casco viejo, al vivir donde la Cámara Comptos, en el último piso, desde la ventana de mi habitación veía también el Monte San Cristóbal, o sea que yo también tengo algo en común Tenemos contigo. eso común, sí. Bueno, pues mira, el fuerte San Cristóbal, en la última guerra carlista, Pamplona, que era una ciudad liberal, fue asediada por los carlistas desde San Cristóbal, entonces desde el Monte Ezcaba. Entonces, al triunfar la guerra a los liberales, pues decidieron hacer un fuerte allí para que no volviera a suceder. Este fuerte era una verdadera obra de ingeniería militar que fue dirigida por el teniente coronel José de Luna y empezó en el año 78 y duró 40 años su obra. Una obra de un fuerte que, al revés de todos los fuertes que se construyen hacia arriba, este se construía dentro del monte, para ser mucho más seguro. Se tardó, lo que decía, 40 años, pero por ejemplo la carretera se tardó 7 meses, de hecho se le llamaba la carretera de los 7, porque se tardó 7 meses en su construcción, porque tenía 7 curvas, porque tiene 7% de pendiente, porque tiene 7 rectas y tiene 7 kilómetros, o sea que coincidía todo eso. Es que cosas tan curiosas. Sí, pero es que lo más curioso además de este fuerte es que una vez construido esta gran obra, ¿qué pasó? En el año 19 comienza ya estaba en acción la aviación militar, con lo cual todo su objetivo no valía absolutamente para nada. Entonces el ejército lo que hizo fue convertirlo en prisión militar inicialmente en el año 29 y luego en el año 1934, con la revolución de Ibarresa, la revolución también llamada de Octubre o de Asturias, pues los presos más peligrosos los trajeron a San Cristóbal, hasta que en el año 36 pasó a ser una prisión de los franquistas, del bando que se había alzado, ¿no? Para traer aquí a los presos, digamos, del bando contrario, los republicanos. Bueno, cuéntanos un poco la figura de don José Manuel Pascual, esbózanos a grandes, y iremos entrando más, sí, ¿no? Pero él es destinado al fuerte como capellán. Sí, a ver, él fue destinado al fuerte como capellán después de la fuga. La vida en el fuerte era una vida muy dura, inhumana, humedad, frío, tuberculosis, enfermedades, parásitos, etcétera. Y hambre, sobre todo hambre. Había una dirección y una administración súper corrupta,
Y eso fue lo que llevó a los presos a intentar escaparse, pero no por razones políticas, sino por razones, digamos, de alimentación. Y pensaban escaparse en verano, que era el momento oportuno, sabían que Francia estaba aquí cerca, pero lo que no sabían que había 40 kilómetros a Francia y la mayoría eran de fuera de Navarra y desconocían cómo llegar. Entonces, bueno, en la fuga fue una fuga espectacular, importante, porque había 2.500 presos en aquel momento en San Cristóbal, de los cuales pues, huyeron 795. De los 795 presos, 185, se dice enseguida, personas fueron asesinadas. Asesinadas en eso. Y 25 se dieron por desaparecidas. De esas 25 desaparecidas sí que se sabe que tres se escaparon, llegaron a Francia y bueno, y fueron ya libres. A raíz de eso, bueno, 14 cabecillas fueron fusilados en la vuelta al castillo, y donde estuvieron acompañados por la Hermandad de Paz y Caridad, que les acompañaban 24 voluntarios, una hermandad que tiene sus orígenes en la Edad Media y que todavía hoy en día sigue, y bueno, pues al final fueron fusilados, les acompañaron la Hermandad de Paz y Caridad, y ahí, bueno, pues con su eslogan, que era ten valor y confía en Dios, que era el eslogan que les transmitieron, y allá rezaron un acordaos a su patrona, a la Virgen Dolorosa. A raíz de ahí, bueno, está el obispo de Pamplona, Monseñor Olaechea, decide hacer una visita a San Cristóbal. Visita a San Cristóbal y dice, bueno, que voy a ver qué se encuentra. Y se encuentra, bueno, las condiciones que había, y eso que algo habían mejorado porque el director y el administrador de esos corruptos ya los habían cesado, y el que estaba ahora, por lo menos al nivel de alimentación, algo habían mejorado. La verdad que empeorar era prácticamente imposible. Y entonces él ve varias cosas y dice, vale, voy a hacer unas gestiones para mejorar sus condiciones, y entre otras de esas gestiones, digamos, políticas, hay que tener en cuenta que Monseñor Olaechea era un hombre muy reconocido en aquel momento porque había sido el primer obispo que había declarado el alzamiento, el comienzo de la guerra como cruzada, y tenía, bueno, pues muchísimos amigos y tenía muy buena relación con los gobernadores, con el gobierno, con la gente del gobierno de Franco. Y entonces él, aparte de hacer unas gestiones por un lado, dice, bueno, esto no puede ser, aquí no hay un capellán, no había un capellán fijo, subían los domingos a celebrar misa, cada día un capellán diferente, y decide pues nombrar un capellán, y dice, voy a nombrar un ayudante del capellán. El capellán era don José Manuel Pascual, para mi familia, el tío José. Ramón Lezaun, otro navarro, sacerdote, ayudante del capellán, y luego dijo, voy a traer una congregación de monjas también para que ayuden. Con lo cual, ahí fue un cambio, esa visita del obispo, fue un cambio terrible dentro de las condiciones. ¿Qué es lo que hizo el capellán? Bueno, lo primero que hizo fue, cuando llegó el capellán, hay una anécdota muy curiosa, que fue con una caja de zapatos. Dentro de esa caja de zapatos tenía un crucifijo, el rosario, un lapicero, una libreta y unos caramelos. Al llegar el primer día, el centinela le dice que le demuestre lo que tenía, y le enseña, y en ese momento estaba también el director, y le dice, desde ahora le digo que esta es la primera y la última vez que le voy a decir lo que llevo, no le pienso enseñar nunca más. Vale, y ahí se quedó, y el director asentó con la cabeza un poquito lo que fue eso. El capellán, bueno, primero estuvo unos días estudiando un poco la situación y se quería ganar, lógicamente, a la población penal. Y eso que él, cuando fue obligado, porque le obligó el obispo a ir, porque él no quería ir. Él era un capellán castrense de las brigadas navarras carlistas y no quería ir allí. Y se daba cuenta que ahora tenía que defender a todos aquellos que estaban en el bando contrario cuando estaba. Pero bueno, obedeció al obispo. Obedeció al obispo y fue. Aunque sí que le manifestó que él quería hacer carrera castrense. Bueno, al llegar allá vio cómo estaba la situación y dijo, ya a los días le dijo al director, le dijo, oye, quiero hacer un recibimiento a todos, o sea, el recibimiento quiero dedicarles unas palabras. Y entonces el texto, que es completo, pero no lo voy a leer porque si no necesitaríamos 2 programas, pero voy a leer unas palabritas del texto porque yo creo que es muy chocante. O sea, nos tenemos que poner en la mentalidad de aquella época, el año 38 estamos hablando. Y le dice, permitidme que os llame así, amigos.
Yo estoy aquí para convivir con vosotros, para compartir vuestras penas, y espero que las cosas cambien para vuestro bien. Ya sé lo que estáis pensando, que el único cambio que necesitáis es que, en lugar de estar detenidos, se os ponga en libertad. Si de mí dependiera, estad seguros de que mañana mismo se os abrirían las puertas de la prisión. Yo no haré milagros, pero entre vosotros está el milagrero por excelencia, que es Cristo. Y os digo a todos, amigos, a vuestra disposición. Bueno, le cayó del director, que le cayó. Pero bueno, él continúa su labor, él sabía que las órdenes del obispo era humanizar y, por supuesto, su labor pastoral, ambas cosas. Y bueno, y siguió con ese tipo de... Muy bien, interesante. Bueno, yo veo como sacerdote ejercer ahí el ministerio en ese contexto difícil histórico que vivimos. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo de Cristo Rey. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato: ¿Acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Estamos en este domingo grande con el que culminamos el año litúrgico. Jesucristo Señor, Jesucristo Rey del universo. Estamos hoy hablando, al hilo de este libro, Redención, Prisión, Fortaleza de San Cristóbal, 1937, del sacerdote José Manuel Pascual. Estuvo de capellán ejerciendo de capellán en el fuerte de San Cristóbal, en aquel contexto. Me parece que rescatar, la Iglesia de Navarra ha dado tantos frutos sacerdotales, pues es muy hermoso. Estamos con su sobrino, que hablaba del tío José. Chema, bueno, podríamos hablar, imagino, muchísimo. El libro pues es una gran riqueza para saber todo lo que él vivió allá. Pero bueno, cuéntanos un poco anécdotas de él, del capellán, y luego también la figura de su madre. Mira, voy a empezar por la figura de su madre. Su madre, bueno, era una mujer que le apoyaba en todo al hijo, a todos los hijos, pero a este concretamente, que era el único que era sacerdote. Y entonces dijo, bueno, cuando fue a San Cristóbal le dijo: no te preocupes, yo te voy a ayudar, si el Señor ha querido que vayas ahí, pues cuentas además con el apoyo del obispo. Y entonces, bueno, le ofreció dos cosas. Primero, su casa en la Plaza Castillo de Pamplona, el número 4, cuarto piso, que luego fue, bueno, yo lo he conocido mucho porque he estado en esa casa muchas veces, muchos años, y le ofreció la casa para que las mujeres de los presos y los familiares pudieran acudir bueno, a hacer un poco de relación, a llevar cosas, a traer y tal. Hay que tener en cuenta que había muchas veces que se permitían las visitas, pero había otras muchas veces que no se permitían, y también había muchas veces que no dejaban entrar cosas. Entonces aprovechaban la figura de la madre de don José Manuel Pascual para poder hacer un poquito de transportista, ¿no? Entonces, en una de estas, bueno, cuando había una época en la cual había más, las condiciones eran más duras, ¿qué hizo su madre? Le cosió un bolsillo en la sotana, interno, grandísimo, para que así pudiera pasar las cartas que le llegaban de las familiares, etcétera. Hay que tener en cuenta que en San Cristóbal, de los 6.000 presos que pasaron, la mayoría eran de fuera de Navarra, o sea, de navarros hubo 100 y pico. El resto eran de todas las provincias de España, y es más, y también hasta del extranjero. Había una docena de argentinos, franceses, bueno, de todos los que habían detenido muchos de las brigadas internacionalistas. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que recogía la madre, ¿no? También pedía a los amigos y a los familiares, pues, ropa, zapatos, que les llevaba luego
José Manuel Pascual subía luego al fuerte y lo daba a los más necesitados, que era la mayoría. Anécdotas, imagino muchas. Vemos un campo que él desempeñó de una gran humanidad y de una gran ayuda humana, ¿no? Sí. A los que estaban allá presos. Pero bueno, imagino que anecdotario. Bueno, ¿dejó escrito él algo? Sí, él dejó un manuscrito, que además tenía hasta título, un manuscrito que era un cura entre rejas, se titulaba, y un obispo detrás. Ese manuscrito realmente fue mi base para escribir el libro, añadiendo todo lo que se sabe de San Cristóbal, que hay muchísimo, ¿no? Pero de esta faceta no se conocía tanto, ¿no? de la parte, digamos, desde lo que podía pensar el capellán. Entonces dejó escrito, y bueno, y una de las anécdotas, por ejemplo, me acuerdo que en su casa llegó una vez Perico Ezcurdia, que era un empresario de la madera de Pamplona, nacionalista él, y fue con una mujer, que era la mujer de un gudari, que fue a pedirle al sacerdote en su casa de la Plaza Castillo que a ver si le podía ayudar para que pudiera hablar con su marido, pero tenía un problema, que no sabía ella castellano. Y entonces el sacerdote, el cura, le dijo: no se preocupe, que yo hago de intermediario, él tenía mucha fuerza, y usted va a poder hablar en euskera con su... Entonces le dijo al director, le dijo: no se preocupe, que yo voy a estar de censor, yo sé euskera, y bueno, y fue la mujer a hablar. ¿Qué pasó? Que empezaban a hablar en euskera y de vez en cuando el sacerdote pues metía, el cura, don José Manuel, metía sus palabras, ¿no?, delante de los guardias. Bueno, pues decía: Guriaita, Seruetan, Saudena, Santu y Sanbedi, Sureicena. O sea, realmente era el Padre Nuestro en euskera, que era lo único que sabía. O sea, José Manuel Pascual era un hombre de tallo, el euskera en tallo no se hablaba, y él lo único que sabía era el Padre Nuestro, que lo había aprendido, no sé si había algo más, pero bueno, y lo que hacía era repetir el Padre Nuestro, y los guardias... El obispo sube a visitar, como se hace hoy, el día de la fiesta de la Virgen de la Merced, también entiendo que subió. Cuéntanos un poco las visitas de don Marcelino, el arzobispo de Pamplona. Bueno, además de aquella primera visita, luego hizo otra visita más adelante, el 3 de mayo, tengo aquí apuntado las fechas porque son claro, la memoria de las fechas, el 3 de mayo del año 40. Entonces, bueno, sube y dice, bueno, una de las cosas que les dice a los presos, los reúne y le dice: no descansaré hasta que os vea todos reunidos con vuestras familias. Os aseguro que pondré en juego toda mi influencia ante quien sea para que esta situación termine cuanto antes. O sea, aquí se le ve la posición, lógicamente, de Monseñor en ese momento, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues entonces deciden para hacer una fiesta que puedan ir las mujeres y los hijos de los presos a visitarles, que muchos no habían estado, y además pues, de fuera. Es más, muchos hijos ni los conocían. Y entonces dicen: bueno, ¿qué fecha lo hacemos? Pues lo hacemos el día de la Merced, que es el 24 de septiembre, que es además el patrón de los presos. Patrona de los presos. Y entonces se organizan, para el día de la Merced, organizan una fiesta. Primero hubo una misa donde acudieron la práctica totalidad de los presos, solamente interna. Luego ya a las 10 llegaron las autoridades, el obispo, junto con el presidente de la audiencia, gobernador civil, gobernador militar, etcétera. Y a las 11 entraban las mujeres y los niños, por primera vez. Estuvieron allá jugando, los niños juegos, abrazándose. Bueno, muchos conocieron lo que decía por primera vez a sus hijos. Y bueno, y estuvieron allá muy a gusto, muy alegres, hicieron unos quilikis, presos que no tenían hijos o que no habían podido llegar sus hijos, pues los llevaban y tal. Y hasta a las 2, que llegó la hora de la despedida, bueno, una despedida, yo no diría que fue un verdadero drama, sino que fue un verdadero trauma, porque bueno, los niños agarraban a los padres, las mujeres, claro. Y ya a partir de ahí dijeron: no lo volvemos a hacer porque esto ha sido tan duro, la despedida, pero bueno, la verdad es que se volvió a hacer, aunque se decidió eso. La Iglesia presente en todos los momentos y en heridas de la sociedad y heridas humanas. Nos vamos a ver ahora pues este segundo vídeo de la fiesta de Cristo Rey.
Pues estamos en este domingo grande de Cristo Rey, esbozando la figura de don José Manuel Pascual, sacerdote de nuestra diócesis. Estuvo de capellán en el Fuerte de San Cristóbal, con un libro que su sobrino ha publicado, bueno, pues amplio de la labor humana y cómo la Iglesia, pues la historia ha estado en muchas circunstancias, ¿no? Y esta ha sido una de ellas. Nos queda poco tiempo, Chema, yo creo que esto nos abre el apetito para leer el libro, pero bueno, la parte final en el que el pater, como se le llamaba en esta circunstancia, su parte final como capellán en esta realidad de la cárcel, del Fuerte de San Cristóbal. Sí, mira, bueno, pues ya su parte final acaba con una labor también, vamos a hablar un poco de la labor pastoral. Lógicamente estamos hablando de presos republicanos, de todas las ideologías. Estaban los nacionalistas, que eran más católicos, pero el resto, la mayoría, pues no eran demasiado. Pero bueno, su labor, el Sábado Santo del año 40, hizo una confesión global, amplia, subieron 30 sacerdotes de Pamplona y más de 1000 presos se confesaron y luego comulgaron. Eso hace un poco la idea de su labor. Ya en el año 42, el 30 de abril, el obispo considera que ya ha cumplido con su labor y le dice que ya tiene que cesar en su obra. Él le pide que le deje acabar el cementerio de las botellas, que era un proyecto que estaban haciendo. Se acaba, se llamaba el cementerio de las botellas porque iban a enterrar ahí a los presos, con una botella con todos sus datos, para cuando sumaran los cuerpos, pues que pudieran saber de qué era cada uno. Y así lo hacen. Y ahí otro de los motivos de la razón de su influencia pastoral fue que de los 131 enterramientos que hubo en ese cementerio, 121 fueron en la parte católica y tan solo 10 en la parte civil. Bueno, él ya abandona, va a la parroquia San Nicolás de Pamplona como coadjutor, hasta que le nombran párroco en el año 43 de la parroquia San Francisco Javier, que entonces estaba en lo que actualmente es la Baja Navarra. En el año 52, el 3 de diciembre, el cuarto centenario del fallecimiento de San Francisco Javier, se inaugura la parroquia actual, que está en aquella Olite esquina con Baja Navarra. Viene Franco a inaugurarla, él sigue allá de párroco hasta el año 79 y en el año 79 ya se jubila. Se jubila y, bueno, y se va a vivir a la calle Amayán, en la parte de arriba, y pertenece a la parroquia de Cristo Rey, estoy diciendo un día como hoy, en la cual, bueno, pues al final fallece el 7 de febrero del año 98, a los 95 años, confortado con los santos sacramentos que le había dado el párroco de Cristo Rey. De Cristo Rey. Chema, yo te agradezco mucho que hayas esbozado la figura de tu tío. La verdad es que nos sorprende, ¿no? Y el fruto que nos acabas de decir, final, las confesiones, enterrados en la parte católica, el Señor hace fructificar desde luego todo. Redención, prisión, fortaleza en San Cristóbal, esta historia que pues nos hace ver que ha habido en la historia mucha gente en nuestra diócesis, sacerdotes que han hecho mucho bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Nada más, Cristo es el Señor, es el Kyrios, así culminamos el año litúrgico. Y el próximo domingo abrimos uno nuevo con la gran esperanza otra vez. Ven, Señor, preparando con el Adviento el tiempo de Navidad. Que lo preparemos con gozo y como se merece. Y nos vienen muchas solemnidades por delante. En Pamplona, San Saturnino, San Francisco Javier, Inmaculada. Mucho que celebrar todavía en lo que queda de este año 2021. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.